En lo más profundo de los archivos del estado de Virginia, enterrados bajo décadas de registros administrativos, se encuentra una colección de documentos que las autoridades intentaron desesperadamente ocultar durante más de 2 siglos, 23 testimonios de testigos, 14 informes forenses que describen muertes tan brutales que desafían toda explicación y un diario manchado de sangre perteneciente a una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror en todo el condado de Henry. Era el año 1801, y Kate Bander acababa de iniciar lo que los lugareños susurraban como la temporada de caza que nunca terminaba. Lo que hace que estos documentos sean especialmente inquietantes no es solo su detalle gráfico, sino la precisión metódica con la que documentan un reinado de terror que se cobró la vida de al menos 37 esclavos fugitivos en un lapso de 18 meses. Aún más escalofriante es lo cerca que estuvieron estas atrocidades de permanecer completamente ocultas para la historia. Antes de continuar con la historia de Kate Bander y los horrores que se desarrollaron en los bosques del condado de Henry, quiero que sepan que este canal se dedica a traerles los misterios históricos más oscuros y meticulosamente investigados que otros temen contar. Si son lo suficientemente valientes como para escuchar historias como esta, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse nunca nuestro contenido. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos escuchan? Dejen un comentario a continuación y díganme en qué estado o ciudad se encuentran. Ahora, adentrémonos en las sombras de la Virginia de 1801, donde la sed de venganza de una mujer la transformaría en algo mucho más aterrador que cualquier monstruo del folclore. El descubrimiento de estos documentos en 1987 conmocionó a los círculos académicos, pero su contenido se consideró demasiado delicado para su divulgación pública. Lo que estás a punto de escuchar se ha recopilado a partir de esos registros sellados, relatos de supervivientes y testimonios judiciales que pintan un cuadro del mal tan metódico y brutal que desafía todo lo que creíamos saber sobre la era del ferrocarril subterráneo. Richmond, Virginia, en el año 1801, era una ciudad que se encontraba en una situación precaria al borde de la agitación. La fallida rebelión de Gabriel Prosser el verano anterior había dejado a toda la región en un estado de tensión paranoica, con los propietarios de las plantaciones durmiendo con mosquetes cargados junto a sus camas y los esclavos desapareciendo en la noche a un ritmo sin precedentes. Fue en esta atmósfera de miedo y desconfianza donde Kate Bander salió por primera vez de la oscuridad para convertirse en infame. El condado de Henry, a las afueras de los bulliciosos mercados de tabaco de Richmond, albergaba docenas de extensas plantaciones conectadas por una red de caminos de tierra que serpenteaban a través de densos bosques y traicioneros pantanos. La zona se había convertido en un corredor crucial para los esclavos fugitivos que intentaban llegar a los territorios libres de Pensilvania, con conductores del ferrocarril clandestino que establecían rutas secretas a través de la misma zona salvaje que pronto se convertiría en el terreno de caza de Kate Bander. Kate Bander no era una mujer que se olvidara fácilmente. Con casi 1,80 metros de altura, hombros más anchos que los de la mayoría de los hombres y brazos que parecían más troncos de árbol que extremidades humanas, poseía una presencia física que llamaba la atención allá donde iba. Sus manos, según testificaron más tarde los testigos, eran tan grandes y poderosas que podía romper nueces entre los dedos y doblar herraduras de hierro con un mínimo esfuerzo. Pero eran sus ojos los que realmente inquietaban a quienes la conocían. Órbitas de color gris pálido que parecían mirar a través de las personas en lugar de mirarlas, como si estuvieran calculando constantemente algo que los demás no podían comprender. Nacida en 1765 como Catherine Elizabeth Hartwell, en el seno de una familia de agricultores pobres del Piamonte de Virginia. Kate aprendió pronto que para sobrevivir era necesario ser fuerte y despiadada. Su infancia estuvo marcada por el trabajo agotador en los campos de tabaco y la amenaza constante de desahucio. Experiencias que la endurecieron y la convirtieron en alguien que veía el mundo a través del prisma de la violencia y la lucha. Cuando alcanzó la edad adulta, Kate se había ganado la reputación de resolver las disputas con los puños e intimidar a los hombres adultos hasta someterlos con su mera presencia física.
En 1789 se casó con Thomas Bander, un capataz de plantación cuya reputación de brutalidad era legendaria en todo el condado de Enrio. Thomas medía apenas 1,70 metros, pero su crueldad hacia los trabajadores esclavizados bajo su supervisión era tan extrema que incluso otros capataces encontraban perturbadores sus métodos. Llevaba un látigo de cuero con tachuelas de metal y disfrutaba perversamente ideando tormentos psicológicos que quebrantaban el espíritu tan completamente como los castigos físicos quebrantaban el cuerpo. Kate, en lugar de sentir repulsión por la naturaleza sádica de su marido, parecía encontrarla fascinante y a menudo observaba desde las sombras mientras él llevaba a cabo sus sesiones disciplinarias. La casa de la plantación Bander se encontraba en 200 acres de tierra de tabaco de primera calidad, bordeada por el río Chica al norte y densos bosques de pinos al sur. Thomas supervisaba a casi 40 trabajadores esclavos, a los que gobernaba mediante un régimen de terror que incluía palizas públicas, separaciones familiares deliberadas y un sistema de informantes que enfrentaba a los esclavos entre sí. Kate, por su parte, gestionaba las tareas domésticas con mano de hierro, tratando a los esclavos de la casa con tal dureza que varios intentaron suicidarse antes que soportar sus abusos diarios. Su matrimonio era tan violento como apasionado, y los vecinos solían informar de ruidos de muebles rotos y discusiones a gritos que resonaban en la casa de los Bander hasta altas horas de la noche. Sin embargo, Thomas parecía genuinamente devoto de su corpulenta esposa, quizá reconociendo en ella un alma gemela que compartía su afán por infligir sufrimiento. Por su parte, Kate parecía considerar a Thomas como la única persona que realmente entendía su naturaleza, el único hombre lo suficientemente fuerte como para igualar su propia capacidad de violencia. La pareja no tenía hijos, un hecho que los chismes locales atribuían al tamaño y temperamento antinaturales de Kate. El doctor Samuel Richardson, que ocasionalmente atendía las necesidades médicas de la plantación, escribiría más tarde en sus diarios privados que Kate Bander poseía una constitución más propia de un caballo de tiro que de una mujer, y mostraba patrones de comportamiento que sugerían una desconexión fundamental de las emociones humanas normales. Estas observaciones, realizadas años antes de los horrores que vendrían después, resultaron ser inquietantemente proféticas. En 1800, la plantación Bander se había convertido en sinónimo de terror entre la comunidad esclava. Circulaban rumores en voz baja sobre trabajadores que habían sido golpeados hasta la muerte por infracciones menores, sobre la costumbre de Kate de observar los castigos con evidente disfrute y sobre la forma en que ambos Bander parecían sentir un placer especial al separar a las familias esclavas. A lo largo de los años se habían producido varios intentos de fuga, pero la habilidad de Thomas para rastrear y el profundo conocimiento de Kate sobre la naturaleza salvaje circundante hacían que escapar con éxito fuera casi imposible. Fue durante este periodo de creciente tensión cuando comenzaron a extenderse los rumores sobre la rebelión planeada por Gabriel Pross. Thomas Bander, como uno de los capataces más experimentados del condado, fue reclutado para ayudar a coordinar la respuesta a cualquier posible levantamiento. Se volcó en el trabajo con su entusiasmo característico, organizando patrullas, interrogando a los sospechosos de conspirar y desarrollando estrategias para sofocar la rebelión antes de que se extendiera. Kerr observaba estos preparativos con creciente fascinación. Acompañó a Thomas en varias patrullas nocturnas, moviéndose con sorprendente sigilo a pesar de su enorme corpulencia mientras buscaban indicios de reuniones de esclavos o armas ocultas. Estas expediciones parecieron despertar en Kerr algo que antes había permanecido latente. Un instinto depredador que pronto encontraría una expresión mucho más siniestra. La fallida rebelión de agosto de 1800 había terminado antes de empezar realmente. Traicionados por informantes y dispersados por una feroz tormenta, Gabriel Prouse y sus cómplices fueron capturados y ejecutados, y sus cabezas expuestas en picas como advertencia para otros que pudieran albergar pensamientos similares. Pero las secuelas del intento de rebelión crearon una atmósfera de paranoia que persistiría durante meses, con los propietarios de las plantaciones viendo una posible insurrección en cada reunión de esclavos y respondiendo con una brutalidad cada vez mayor.
Fue en este clima de miedo y represión cuando Thomas Vander tomó la decisión que finalmente sellaría su destino y daría rienda suelta a la verdadera naturaleza de su esposa ante el mundo. La mañana del 15 de octubre de 1800 amaneció gris y fría, con un viento gélido que traía el olor de las hojas muertas a través de los bosques del condado de Enrio. Thomas Vander había recibido la noticia de que un grupo de esclavos fugitivos se movía por la zona, intentando llegar a los territorios libres del norte. Según sus informantes, el grupo estaba formado por 5 hombres y 2 mujeres que habían huido de plantaciones más al sur y seguían el río Chicaya hacia lo que esperaban que fuera la libertad. Thomas reunió un grupo de caza formado por él mismo, 2 capataces vecinos llamados Samuel Clark y William Patterson, y 4 perros de rastreo criados específicamente para perseguir presas humanas. Kate había solicitado unirse a la expedición, argumentando que su conocimiento del terreno local resultaría valioso. Thomas se resistió inicialmente, alegando que la caza de esclavos fugitivos era trabajo de hombres, pero la insistencia de Kate acabó por vencer sus objeciones. Ella se armó con un pesado garrote de roble y tomó su lugar entre los cazadores con un entusiasmo que debería haber alarmado a los presentes. El grupo de rastreo partió antes del amanecer, siguiendo a los perros que habían captado el rastro olfativo a lo largo de la orilla del río. Kate se movía entre la maleza con una agilidad notable para alguien de su tamaño. Sus ojos pálidos escudriñaban el bosque en busca de señales de paso que otros podrían pasar por alto. Parecía casi emocionada por la caza, adelantándose con frecuencia al grupo y llamándolos cuando descubría ramas rotas o huellas que indicaban la dirección de su presa. Al mediodía, se habían acercado considerablemente a los esclavos fugitivos. Los perros mostraban una excitación creciente y sus ladridos se volvían más frenéticos a medida que el rastro olfativo se hacía más fresco. Thomas calculó que no estaban a más de 1 hora de sus objetivos y el grupo siguió adelante con renovada energía. Kate, en particular, parecía energizada por la proximidad de su presa, su respiración se volvió más pesada y sus movimientos más depredadores. Encontraron a los fugitivos descansando en un pequeño claro junto a un arroyo, claramente agotados por la huida y sin saber que sus perseguidores se habían acercado tanto. Los 7 esclavos, con edades comprendidas entre un adolescente y una mujer de pelo rizado de unos 50 años, compartían lo que parecía ser su última comida cuando el grupo de cazadores salió de entre los árboles circundantes. Lo que sucedió a continuación se relató en múltiples testimonios de testigos, aunque los distintos relatos difieren en detalles cruciales. Según la declaración posterior de Samuel Clark a las autoridades, Thomas Vander ordenó a los fugitivos que se rindieran y regresaran pacíficamente con sus propietarios. El mayor de ellos, un hombre llamado Joshua, que había sido predicador en su plantación, dio un paso al frente e intentó negociar, ofreciéndose a regresar voluntariamente si se permitía a los demás continuar su huida. La respuesta de Thomas fue golpear a Joshua en la cara con su látigo, provocándole una herida que inmediatamente comenzó a sangrar profusamente. Este acto de violencia desencadenó exactamente el tipo de resistencia desesperada que los cazadores quizás esperaban. Los hombres más jóvenes entre los fugitivos se apresuraron a defender a su líder, mientras que las mujeres y el adolescente intentaron huir hacia lo más profundo del bosque. En el caos que siguió, Kate Vander afirmaría más tarde que su marido se separó del grupo principal mientras perseguía a 2 de los jóvenes hacia el arroyo. La versión oficial de los hechos, tal y como consta en los registros del juzgado del condado de Enrio, afirma que Thomas Vander fue encontrado 2 horas más tarde flotando boca abajo en aguas poco profundas, con el cráneo aplastado por lo que parecía ser una pesada roca. Pero el relato privado de Kate sobre ese día, tal y como quedó registrado en el diario que más tarde se descubriría entre sus pertenencias, cuenta una historia muy diferente. Según sus propias palabras, escritas con una letra irregular y apenas legible, Thomas había acorralado a los 2 jóvenes en la orilla del arroyo e intentaba golpearlos para someterlos cuando estos se volvieron contra él con furia desesperada. Afirmó haber presenciado todo el ataque desde la distancia, paralizada por el horror mientras los esclavos apaleaban a su marido hasta matarlo con piedras sacadas del lecho del arroyo.
Si la versión de los hechos de Kate era exacta o si ella había desempeñado un papel más activo en la muerte de su marido seguiría siendo objeto de especulación para los investigadores que examinaron el caso décadas más tarde. Lo que es seguro es que, cuando los otros cazadores llegaron al arroyo, Thomas Bander estaba muerto y Kate estaba arrodillada junto a su cuerpo, con su enorme cuerpo temblando por lo que parecía ser dolor, pero que varios testigos describieron más tarde como algo más complejo e inquietante. Los dos esclavos, que supuestamente habían matado a Thomas, nunca fueron capturados. Habían desaparecido en el denso bosque que bordeaba el arroyo, dejando atrás solo rocas manchadas de sangre y el cuerpo sin vida de uno de los capataces más temidos del condado de Enrio. Samuel Clark y William Patterson, conmocionados por el repentino giro de los acontecimientos, ayudaron a Kate a llevar el cuerpo de su marido hasta sus caballos y luego la acompañaron a casa en un silencio atónito. Al funeral de Thomas Bander asistieron casi todos los propietarios de plantaciones del condado, quienes consideraban su muerte como un desafío directo al orden social que regía su mundo. El hecho de que unos esclavos hubieran matado a un capataz blanco y escapado de la justicia se consideraba un precedente intolerable que podía fomentar nuevos actos de rebelión. Las peticiones de aumentar las patrullas y endurecer los castigos resonaron en la reunión, pero Kate Bander permaneció sentada en silencio, con el rostro impasible. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era la transformación que se estaba produciendo detrás de la impasible apariencia de Kate. La muerte de su marido no solo la había devastado. Había despertado algo primitivo y terrible que había estado durmiendo dentro de su enorme cuerpo. Mientras veía cómo bajaban el ataúd de Thomas a la tierra, Kate Bander ya estaba planeando la venganza que consumiría el resto de su vida. El doctor Richardson, que asistió al funeral en calidad de médico de la familia, escribiría más tarde que el comportamiento de Kate durante el servicio le pareció profundamente inquietante. No derramó ni una lágrima, no habló con nadie y parecía estudiar a los demás dolientes con la misma expresión calculadora que había reservado en su día para observar las sesiones disciplinarias de su marido. Cuando los vecinos se acercaron a ella para darle el pésame, respondió con monosílabos y con una voz tan plana y sin emoción que varias personas comentaron más tarde que se habían sentido escalofriados por la interacción. Las semanas siguientes al entierro de Thomas estuvieron marcadas por el aparente alejamiento de Kate de los contactos sociales normales. Despidió a la mayoría de los trabajadores de la plantación, conservando solo los suficientes para mantener las operaciones básicas, y comenzó a pasar periodos cada vez más largos sola en los bosques que rodeaban su propiedad. Los vecinos que se encontraron con ella durante estas expediciones solitarias informaron de que parecía estar estudiando el terreno con una intensidad inusual. Como si memorizara cada árbol, arroyo y sendero de casa con algún propósito desconocido. En diciembre de 1800, Kate Bander había desaparecido efectivamente de la sociedad normal. La casa de la plantación, que bajo la gestión de Thomas había sido un centro de brutal eficiencia, se había convertido en una estructura oscura y silenciosa que los vecinos evitaban siempre que podían. Los comerciantes locales notaron que Kate había comenzado a comprar artículos inusuales, cuerdas largas, trampas metálicas que se usaban típicamente para atrapar animales grandes y herramientas cuyo propósito no estaba claro. Fue durante este periodo de aislamiento y aparente dolor que Kate comenzó a desarrollar las habilidades y estrategias que pronto la convertirían en la depredadora más temida de todo el condado de Henrico. Pero en ese momento, nadie podía imaginar que la afligida viuda se estaba preparando metódicamente para una campaña de venganza que aterrorizaría a la región durante casi 2 años. La transformación de Kate Bander de viuda afligida a asesina metódica no se produjo de la noche a la mañana. A lo largo de los duros meses de invierno de 1800 y hasta principios de la primavera de 1801, sufrió un proceso de metamorfosis psicológica tan profundo como aterrador. La mujer que emergió de este periodo de aislamiento se parecía muy poco a la esposa del capataz de la plantación, que había enterrado a su marido apenas unos meses antes. El primer asesinato confirmado de Kate tuvo lugar el 23 de marzo de 1801, aunque el cuerpo no fue descubierto hasta casi una semana después.
La víctima era un joven llamado Samuel, que había escapado de una plantación situada a casi 65 kilómetros al sur y que intentaba seguir el río Chicamón hacia el norte, en dirección al territorio libre. Su cuerpo fue encontrado colgado de un enorme roble a unos 3 kilómetros de la propiedad de los Bender, suspendido por el cuello con una soga hecha de cuerda de cáñamo. Lo que hizo que el descubrimiento fuera especialmente inquietante no fue simplemente el hecho de la muerte de Samuel, sino el estado en el que se encontró su cuerpo. Tenía las manos atadas a la espalda con lo que parecían correas de cuero, y su ropa mostraba signos de una lucha prolongada a través de la densa maleza. Lo más inquietante de todo eran las marcas alrededor de su garganta, que sugerían que había sido estrangulado manualmente antes de ser ahorcado, como si el asesino hubiera querido asegurarse de su muerte por múltiples medios. El agente local, James Whitfield, llevó a cabo una investigación preliminar que concluyó que Samuel probablemente se había suicidado por la desesperación tras su intento fallido de fuga. Esta explicación no satisfizo a nadie que examinara las pruebas, pero las autoridades se mostraron reacias a reconocer que un esclavo fugitivo había sido asesinado, ya que ello les obligaría a investigar y, posiblemente, a procesar a un perpetrador blanco. El caso se cerró oficialmente en 2 semanas y el cuerpo de Samuel fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio Potter's Field del condado. Pero para aquellos que sabían interpretar las señales, la muerte de Samuel marcó el comienzo de una tendencia que sería cada vez más difícil de ignorar. Kate había pasado los meses de invierno estudiando las rutas que solían utilizar los esclavos fugitivos, aprendiendo sus hábitos y preferencias con la misma precisión metódica que su marido había aplicado en su día para doblegar los espíritus rebeldes. Había descubierto que los fugitivos solían seguir las fuentes de agua siempre que era posible, tanto para beber como porque los arroyos dificultaban el rastreo por parte de los perros. El río Chica y sus diversos afluentes formaban una autopista natural a través de los bosques del condado de Enrio, y Kerr había pasado innumerables horas cartografiando cada recodo, banco de arena y escondite a lo largo de su recorrido. También había aprendido a reconocer las sutiles señales que indicaban el paso reciente de seres humanos, ramitas rotas a cierta altura, hojarasca removida, restos de barro o tela enganchados en espinas. Lo más importante era que había empezado a comprender la psicología de las personas desesperadas. Su tendencia a buscar refugio en determinados tipos de lugares y sus respuestas predecibles al miedo y al agotamiento. La segunda víctima de Kerr fue una mujer llamada Rebecca, que cometió el error fatal de buscar refugio en un granero de tabaco abandonado que Kerr llevaba semanas vigilando. Rebecca viajaba con 2 compañeros, pero se había separado de ellos durante una tormenta que azotó la región a principios de abril. Sola, asustada y sin conocer el terreno local, se topó con lo que parecía ser un refugio seguro y decidió descansar hasta la mañana siguiente. Kate la encontró allí justo antes del amanecer, acurrucada en un rincón del granero, con sus pocas pertenencias apretadas contra el pecho. Lo que siguió fue el primer ejemplo de la crueldad metódica que se convertiría en la marca distintiva de Kerr en los meses siguientes. En lugar de matar a Rebecca inmediatamente, Kate decidió prolongar el terror de su víctima, atándola firmemente y pasando varias horas describiéndole con todo detalle lo que pretendía hacerle. Según las entradas del diario que Kerr escribió tras este encuentro, obtuvo una inmensa satisfacción al ver cómo crecía la desesperación de Rebecca, al ver cómo la esperanza se desvanecía poco a poco de sus ojos al darse cuenta de que no iba a llegar ningún rescate. Kate escribió extensamente sobre la pureza del miedo de su víctima, describiéndolo como algo hermoso y necesario que ayudaba a equilibrar la balanza de la justicia por la muerte de su marido. El cuerpo de Rebecca fue descubierto 3 días después por un granjero que buscaba ganado perdido. Había sido estrangulada con su propia ropa y dejada apoyada contra un árbol en posición sentada, como si Kate quisiera asegurarse de que el cuerpo fuera encontrado rápidamente. La posición era claramente deliberada, diseñada para enviar un mensaje a cualquiera que pudiera estar considerando intentos de fuga similares. Esta vez, el agente Whitfield no pudo descartar la muerte como suicidio. Las pruebas de juego sucio eran demasiado evidentes,
y la deliberada puesta en escena del cadáver sugería que el asesino quería que su trabajo fuera descubierto y comprendido. Whitfield puso en marcha lo que describió como una investigación exhaustiva, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por las mismas limitaciones sociales que habían restringido su respuesta a la muerte de Samuel. La idea de que una persona blanca pudiera estar asesinando sistemáticamente a esclavos fugitivos era demasiado inquietante para que las autoridades locales la consideraran seriamente. En cambio, Whitfield centró su investigación en la posibilidad de que Rebecca hubiera sido asesinada por otros esclavos, tal vez como castigo por alguna supuesta traición o como parte de una lucha interna por el poder entre grupos de fugitivos. Esta teoría satisfacía las expectativas sociales de la época y evitaba las implicaciones más inquietantes de la explicación alternativa. El caso permaneció oficialmente abierto, pero no se hizo ningún esfuerzo serio por seguir las pistas que pudieran implicar a un perpetrador blanco. Mientras tanto, Kate ya estaba planeando su próxima caza. La muerte de Rebecca le había enseñado valiosas lecciones sobre la logística del asesinato, la importancia de elegir lugares aislados, la necesidad de eliminar las pruebas adecuadamente y la satisfacción psicológica que le proporcionaba el control total sobre los últimos momentos de otro ser humano. Había descubierto en sí misma una capacidad de crueldad que superaba incluso la legendaria brutalidad de su difunto marido, y este descubrimiento le resultaba emocionante y gratificante. La primavera y principios del verano de 1801 vieron una escalada tanto en la frecuencia como en la brutalidad de los ataques de Kate. Su tercera víctima fue un adolescente llamado Marcus, que había escapado de una plantación en el vecino condado de Chesterfield. Kate lo rastreó durante 3 días por el bosque, observando sus movimientos y estudiando sus hábitos antes de acorralarlo finalmente cerca de un arroyo donde se había detenido a beber. Marcus representaba la primera oportunidad de Kate para poner a prueba sus capacidades físicas contra una víctima joven, fuerte y lo suficientemente desesperada como para defenderse con auténtica ferocidad. La lucha duró casi 20 minutos, durante los cuales Marcus logró asestar varios golpes contundentes que dejaron a Kate magullada y ensangrentada. Pero su tamaño y fuerza superiores acabaron imponiéndose y estranguló al chico con sus propias manos mientras lo inmovilizaba bajo su enorme cuerpo. La satisfacción que Kate obtuvo de este asesinato fue diferente a sus experiencias anteriores, más física, más primitiva y, de alguna manera, más completa. Se había demostrado a sí misma que podía dominar incluso a un oponente fuerte y decidido mediante el puro dominio físico. Y esta comprensión la llenó de una sensación de poder diferente a todo lo que había experimentado anteriormente. Las entradas de su diario de este periodo revelan una gratificación casi sexual al describir el momento en que Marcus finalmente dejó de luchar, cuando sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se quedó flácido debajo de ella. El cuerpo de Marcus fue encontrado colgado de la rama de un árbol a 6 metros del suelo. Una hazaña que habría requerido una enorme fuerza y determinación para llevarla a cabo. El mensaje era claro para cualquiera que estuviera familiarizado con los asesinatos anteriores. Un asesino poderoso y metódico tenía como objetivo a los esclavos fugitivos de toda la región y nadie estaba a salvo de su alcance. Llegados a este punto, incluso las autoridades más obstinadamente ciegas ya no podían ignorar el patrón que se estaba perfilando. 3 esclavos fugitivos habían sido asesinados en un periodo de 2 meses, todos ellos en una zona geográfica relativamente pequeña. Todos mostraban signos de haber sido dominados por alguien con una fuerza física excepcional. El agente Whitfield, bajo la presión de los propietarios de las plantaciones, que empezaban a preocuparse por las implicaciones de los asesinatos, reconoció finalmente que un asesino en serie estaba actuando en el condado de Enrio. Pero reconocer el problema y resolverlo resultaron ser cosas muy diferentes. Kate se había vuelto increíblemente hábil para cubrir sus huellas, tanto en sentido literal como figurado. Conocía el bosque mejor que nadie en el condado, podía moverse por la densa maleza sin dejar señales evidentes de su paso y había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para predecir por dónde viajarían los esclavos fugitivos y cuándo necesitarían descansar.
Y lo que es más importante, Kate había aprendido a manejar los aspectos sociales de su vida secreta con notable eficacia. En público, mantenía la imagen de una viuda afligida que luchaba por administrar las propiedades de su difunto marido. Asistía regularmente a los servicios religiosos, respondía adecuadamente cuando los vecinos le preguntaban por su bienestar y realizaba transacciones comerciales con la misma eficiencia impasible que había caracterizado su comportamiento antes de la muerte de Thomas. Nadie sospechaba que la mujer que se sentaba en silencio en el tercer banco de la iglesia metodista de Enrio todos los domingos por la mañana era la misma persona que pasaba las noches de la semana acechando a sus presas humanas, en los bosques de los alrededores. Kate había descubierto un talento extraordinario para la compartimentación, manteniendo identidades completamente separadas para su vida pública y privada con una habilidad que habría impresionado a los actores profesionales. La transformación psicológica que le permitió llevar esta doble existencia fue quizás el aspecto más inquietante de la evolución de Kate de ciudadana corriente a asesina en serie. Había desarrollado una narrativa interna que justificaba sus acciones como algo no solo aceptable, sino necesario y justo. En su mente, cada esclavo fugitivo que mataba equilibraba la balanza de la justicia por el asesinato de su marido, restaurando el orden natural que había sido alterado por su rebelión contra la autoridad legítima. Este sentido de la justicia confería a las acciones de Kate un carácter ritualista y metódico que distinguía su trabajo de los delitos o la violencia comunes. No mataba por ira o pasión, sino al servicio de lo que ella creía sinceramente que era un propósito moral superior. Esta convicción la hacía increíblemente peligrosa, ya que eliminaba las barreras psicológicas normales que podrían haber limitado sus acciones u obligado a enfrentarse a la enormidad de lo que estaba haciendo. Cuando la primavera dio paso al verano de 1801, Kate Bander se había transformado por completo en algo que trascendía las categorías criminales comunes. Ya no era simplemente una asesina, sino una depredadora que había encontrado su entorno natural y sus presas. Los bosques del condado de Enrio se habían convertido en su terreno de caza, y cada esclavo fugitivo que entraba en ese territorio ponía su vida en peligro ante una asesina cuyas capacidades seguían creciendo con cada caza exitosa. A mediados del verano de 1801, Kate Bander había perfeccionado sus métodos hasta alcanzar un nivel de eficiencia que habría impresionado a los estrategas militares. Había dividido los bosques del condado de Enrio en una serie de territorios superpuestos, cada uno de los cuales patrullaba siguiendo un horario rotativo diseñado para maximizar sus posibilidades de encontrar esclavos fugitivos y minimizar el riesgo de ser observada por otros blancos. Su profundo conocimiento del terreno, combinado con una habilidad casi sobrenatural para predecir el comportamiento humano bajo estrés, la hacía prácticamente imparable. El ciclo de caza típico de Kate comenzaba con el reconocimiento. Pasaba 3 o 4 días recorriendo un territorio seleccionado, buscando señales de paso reciente e identificando posibles lugares de acampada o escondites. Su capacidad para interpretar sutiles pistas ambientales se había desarrollado hasta alcanzar un grado extraordinario. A partir del patrón de ramitas rotas, podía determinar no solo que alguien había pasado por una zona, sino también aproximadamente cuándo, en qué dirección viajaba e incluso su tamaño y condición física aproximados. Una vez que había identificado los signos de la presencia de fugitivos, Kate establecía lo que ella denominaba puestos de observación. Se trataba de posiciones cuidadosamente ocultas que le permitían vigilar las rutas o destinos probables sin ser detectada. Había construido más de una docena de estos puestos en todo su territorio de caza. Cada uno de ellos estaba equipado con suministros que le permitían permanecer oculta durante largos periodos de tiempo. Desde estas posiciones, podía estudiar los hábitos y patrones de comportamiento de sus presas, aprendiendo sus horarios e identificando sus puntos débiles. El perfil psicológico que Kate desarrolló de los esclavos fugitivos típicos era notablemente sofisticado y devastadoramente preciso. Comprendía que la mayoría de los fugitivos viajarían de noche para evitar ser detectados, que buscarían fuentes de agua para beber y lavarse, y que preferirían esconderse en lugares densamente cubiertos durante las horas del día.
Más sutilmente, reconoció que el miedo y el agotamiento los harían predecibles en su toma de decisiones, lo que les llevaría a elegir el refugio más obvio o la ruta más directa, incluso cuando hubiera alternativas más seguras. Kate también comprendía la dinámica social que regía los grupos de fugitivos. Sabía que las familias no abandonarían a los miembros heridos o agotados, que los grupos a menudo se dividirían cuando fueran perseguidos e intentarían reunirse en lugares predeterminados, y que los viajeros solitarios eran más propensos a correr riesgos desesperados que aquellos que viajaban con compañeros. Este conocimiento le permitía manipular el comportamiento de sus víctimas, utilizando en su contra sus propios instintos de supervivencia y su lealtad hacia sus compañeros. Su cuarta víctima confirmada fue un hombre llamado Isaiah, que había escapado de una plantación en el condado de Gland con su esposa embarazada, Sarah, y su hijo de 8 años, David. La familia llevaba casi una semana viajando cuando Kate los vio por primera vez descansando junto a un pequeño arroyo a unos 5 km de su propiedad. En lugar de atacar inmediatamente, Kate decidió observar a la familia durante 2 días, estudiando sus rutinas e identificando los puntos de influencia psicológica que podía explotar. Lo que descubrió fue que Isaiah se estaba volviendo cada vez más desesperado a medida que avanzaba el embarazo de su esposa y el viaje se hacía más difícil para ella. Sarah estaba experimentando complicaciones que ralentizaban significativamente su progreso y el pequeño David mostraba signos de enfermedad que preocupaban a ambos padres. La familia estaba esencialmente atrapada entre la imposibilidad de continuar su huida y la certeza de ser recapturados si permanecían inmóviles demasiado tiempo. El ataque de Kate a la familia demostró un nivel de sofisticación psicológica verdaderamente escalofriante. En lugar de enfrentarse a ellos directamente, comenzó por atacar sus provisiones y materiales de refugio. A lo largo de varias noches, robó sus mantas, contaminó su fuente de agua y creó indicios de que los perseguían cazadores de esclavos, lo que les obligó a abandonar lugares de acampada relativamente seguros por otros más expuestos. La presión psicológica de estas tácticas minó la resistencia de la familia de forma más eficaz que la violencia directa. Isaiah se volvió cada vez más paranoico y agotado, tomando malas decisiones que pusieron a su familia en mayor peligro. El estado de Sarah siguió deteriorándose y David comenzó a mostrar signos de desnutrición grave. Cuando Kate finalmente se rebeló, la familia estaba demasiado debilitada y desmoralizada para oponer una resistencia eficaz. Las entradas del diario de Kate en las que describe los últimos días de la familia resultan extremadamente inquietantes incluso 2 siglos después. Escribió extensamente sobre el valor educativo de minar lentamente su esperanza y determinación, comparando el proceso con el adiestramiento de caballos difíciles o el domado de perros obstinados. Parecía considerar su sufrimiento no como algo cruel o innecesario, sino como una consecuencia natural e inevitable de su decisión de desafiar el orden social establecido. Los asesinatos se llevaron a cabo durante un periodo de 3 días, en los que Kate prolongó deliberadamente la agonía de la familia para su propia satisfacción psicológica. Primero mató a David, estrangulándolo mientras obligaba a sus padres a mirar, y luego utilizó la muerte del niño como arma para torturar a Isaiah y Sarah con descripciones de lo que planeaba hacerles a cada uno de ellos. Las entradas del diario sugieren que Kate obtuvo una satisfacción especial. Al ver a Sarah suplicar por la vida de su hijo nonato, lo que consideraba una prueba de la debilidad fundamental que hacía que los esclavos no fueran aptos para la libertad. La muerte de Isaiah se produjo al segundo día, después de que Kate le obligara a cavar las tumbas de su hijo y su esposa embarazada. Lo estranguló con la misma cuerda que había utilizado con David y luego dejó su cuerpo junto a las tumbas poco profundas como lo que ella describió como un monumento a la futilidad de la rebelión. Sarah, ya debilitada por las complicaciones del embarazo y el trauma psicológico, sobrevivió menos de 6 horas después de la muerte de su marido, muriendo por lo que parecía ser una combinación de estrés, deshidratación y desesperación. El descubrimiento de los cadáveres de la familia creó tal alarma en el condado de Enrio que las autoridades ya no pudieron ignorarla ni minimizarla.
Otros 3 esclavos fugitivos habían sido asesinados, entre ellos una mujer embarazada y un niño, y las pruebas apuntaban inequívocamente a un único asesino que actuaba con creciente confianza y brutalidad. Los propietarios de plantaciones de toda la región comenzaron a presionar a las autoridades locales para que tomaran medidas decisivas, mientras los esclavos susurraban historias sobre el demonio blanco que acechaba los bosques entre Virginia y Freedom. El agente Whitfield, consciente de que su puesto podía depender de encontrar al asesino, finalmente puso en marcha lo que describió como una investigación exhaustiva de los asesinatos. Organizó partidas de búsqueda para peinar los bosques donde se habían encontrado los cadáveres, entrevistó a posibles testigos e incluso ofreció una modesta recompensa por cualquier información que condujera a la captura del asesino. Pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por varios factores que Kerr había explotado hábilmente al planificar su campaña. En primer lugar, la investigación se vio limitada por las mismas actitudes sociales que inicialmente habían impedido a las autoridades tomarse en serio los asesinatos. La mayoría de los residentes blancos del condado de Enrio consideraban a los esclavos fugitivos como delincuentes que se habían buscado a sí mismos el destino que les había tocado vivir. Había poca simpatía por las víctimas y aún menos entusiasmo por gastar recursos significativos para encontrar a su asesino. Muchos blancos aplaudían en privado los asesinatos, considerándolos un castigo adecuado para los esclavos que se habían atrevido a buscar la libertad. En segundo lugar, la elección del territorio de caza por parte de Kerr había sido estratégicamente brillante. Los bosques en los que actuaba eran vastos, densos y conocidos por muy pocas personas además de ella misma. Los equipos de búsqueda podían pasar semanas peinando la zona sin descubrir ni una fracción de los escondites, senderos y puntos de referencia que Kerr conocía íntimamente. Su capacidad para observar las posibles búsquedas sin ser vista le permitía evitar ser detectada, incluso cuando se acercaban relativamente a su posición. Y lo más importante, nadie sospechaba que una mujer pudiera ser responsable de unos asesinatos que requerían una fuerza física tan evidente y una determinación tan salvaje. La suposición de que el asesino debía ser un hombre eliminó a Kerr de la investigación antes incluso de que ésta comenzara, lo que le permitió seguir actuando bajo un manto de invisibilidad social que resultó casi impenetrable. Kate era muy consciente de estas ventajas, y las entradas de su diario de este periodo revelan una creciente confianza en su capacidad para seguir matando sin enfrentarse a graves consecuencias. Había empezado a ver los asesinatos no como una campaña temporal de venganza, sino como una vocación permanente que daba sentido y propósito a su vida. La transformación de viuda afligida a asesina en serie se había completado, y Kate Bander había encontrado su verdadera vocación. A finales del verano y principios del otoño de 1801, se produjo una aceleración en el ritmo de asesinatos de Kate, lo que reflejaba tanto su creciente confianza como su creciente necesidad psicológica de la satisfacción que le proporcionaba el asesinato. Entre sus víctimas durante este periodo se encontraban un herrero llamado Abraham que había escapado de Richmond, 2 hermanos gemelos llamados Matthew y Mark que habían huido de una plantación en el condado de Charles City, y una anciana llamada Ruth que viajaba sola hacia lo que esperaba que fuera un refugio con negros libres en Pensilvania. Cada asesinato demostraba el refinamiento de la técnica y la psicología de Kate. Había aprendido a prolongar la tortura psicológica que precedía a la muerte, desarrollando métodos de tormento mental que a veces eran más eficaces que la violencia física para quebrantar la voluntad de resistencia de sus víctimas. También había comenzado a tomar trofeos de cada asesinato, prendas de vestir, objetos personales o partes del cuerpo que guardaba como recuerdo de sus hazañas. La colección de trofeos, escondida en un sótano especialmente construido bajo su casa, se convirtió en una obsesión que consumía cada vez más la atención de Kate. Pasaba horas ordenando y reordenando los objetos, reviviendo cada asesinato a través de las pruebas físicas de los últimos momentos de sus víctimas. Las entradas del diario que describen estas sesiones revelan una mente que había cruzado permanentemente al territorio que solo puede describirse como pura maldad.
En octubre de 1801, Kate Bander había matado al menos a 12 esclavos fugitivos y los rumores sobre el demonio del bosque habían comenzado a extenderse por toda la red del ferrocarril subterráneo. Los conductores comenzaron a advertir a los posibles fugitivos sobre los peligros inusuales que existían en el condado de Enrio y algunas rutas se modificaron permanentemente para evitar por completo la zona. Pero para Kate, esto no representaba un revés, sino un nuevo y emocionante desafío. Comenzó a ampliar su territorio de caza, siguiendo a sus víctimas potenciales más lejos de su base y desarrollando nuevas estrategias para localizar a sus presas en terrenos desconocidos. La temporada de caza que había comenzado con la muerte de su marido no daba señales de terminar. Y Kate Bander apenas estaba empezando a explorar todo el alcance de su capacidad para el mal. A medida que el otoño daba paso al invierno, la reputación de Kate Bander había traspasado las fronteras del condado de Enrio y comenzaba a extenderse por la red clandestina de Virginia como un tumor maligno. Los conductores y jefes de estación, que nunca habían visto su obra de primera mano, hablaban en voz baja sobre el demonio blanco que acechaba los bosques entre Richmond y Fredon, convirtiendo lo que debería haber sido un corredor de esperanza en un paisaje de terror y muerte. El impacto psicológico de la campaña de Kate se extendió mucho más allá de su número real de víctimas. Por cada esclavo fugitivo que asesinaba, docenas de otros quedaban paralizados por el miedo, abandonando sus intentos de fuga o eligiendo rutas más largas y peligrosas que a menudo resultaban igual de mortales. La red clandestina que se había desarrollado en el centro de Virginia quedó prácticamente paralizada, ya que a los conductores les resultaba cada vez más difícil convencer a los posibles fugitivos de que los riesgos de la huida eran manejables. Kate comprendió este componente de guerra psicológica de su trabajo y lo cultivó deliberadamente. Mediante una puesta en escena cada vez más teatral de los cadáveres de sus víctimas. Había comenzado a colocar los cadáveres en posiciones diseñadas para maximizar su impacto psicológico en cualquiera que los descubriera, creando escenas que perseguirían a los testigos durante años. Los cadáveres colgados de los árboles se convirtieron en su sello distintivo. Pero variaba los detalles específicos para evitar que los observadores se insensibilizaran ante el horror. Su 13ª víctima, una joven llamada Charity, que había escapado de una plantación cerca de Pittsburgh, fue encontrada colgada boca abajo de un enorme roble. Tenía la garganta tan profundamente cortada que su cabeza estaba casi separada del cuerpo. La posición requería una enorme fuerza física para lograrla, pero también demostraba un nivel de crueldad teatral que iba mucho más allá del simple asesinato. Kate quería que cualquiera que descubriera el cuerpo de Charity comprendiera que se trataba de algo más allá de la maldad humana ordinaria. El efecto fue exactamente el que Kate había pretendido. La noticia de la muerte de Charity se extendió por toda la comunidad esclava como la pólvora, acompañada de descripciones cada vez más elaboradas de los poderes sobrenaturales y la fuerza inhumana del asesino. Algunas historias afirmaban que el demonio podía rastrear a sus víctimas solo por el olfato. Otras, que podía moverse por el bosque sin hacer ruido, y otras, que se alimentaba del miedo de sus presas antes de asestarles el golpe mortal. Las entradas del diario de Kate de este periodo revelan su satisfacción con estas crecientes leyendas sobre sus capacidades. Había empezado a verse a sí misma no solo como un instrumento de venganza por la muerte de su marido, sino como una fuerza de la naturaleza, la encarnación viva de las consecuencias que esperaban a los esclavos que se atrevían a buscar la libertad. La mitología que rodeaba sus actividades alimentaba su creciente sensación de invencibilidad y la animaba a correr riesgos cada vez más audaces en la búsqueda de nuevas víctimas. La caza en invierno presentaba retos únicos que Kate abordaba con su característica precisión metódica. La nieve facilitaba el rastreo en algunos aspectos, ya que las huellas eran imposibles de disimular, pero también hacía que sus propios movimientos fueran más visibles para los posibles testigos. Se adaptó desarrollando nuevas técnicas para moverse por terrenos nevados sin dejar huellas claras, incluyendo el uso de zapatos especialmente modificados que distribuían su considerable peso de manera más uniforme y creaban impresiones ambiguas que podían confundirse con huellas de animales.
El frío también cambió los patrones de comportamiento de sus presas de formas que Kerr aprendió a explotar sin piedad. Los esclavos fugitivos que viajaban en invierno se veían obligados a buscar refugio con más frecuencia y durante periodos más largos, lo que los hacía más predecibles en sus movimientos y más vulnerables a una observación prolongada. También dejaban señales más evidentes de su presencia. El humo de las hogueras, la nieve removida alrededor de los refugios y los inevitables restos que se acumulaban alrededor de los campamentos temporales. La 14ª víctima de Kerr fue un hombre de mediana edad llamado Ezequiel, que había escapado de una plantación en el condado de Hanover durante la celebración del día de Navidad, cuando la seguridad era menor. Había cometido el error de buscar refugio en un granero de tabaco abandonado que Kerr llevaba semanas vigilando, anticipando correctamente que el aparente aislamiento y la sólida construcción de la estructura lo harían atractivo para los fugitivos que buscaban protección del brutal clima invernal. Ezequiel llevaba menos de 3 horas en el granero cuando Kerr llegó, moviéndose en la oscuridad previa al amanecer con la silenciosa eficiencia que se había convertido en su sello distintivo. En lugar de enfrentarse a él inmediatamente, decidió atraparlo dentro cerrando las puertas desde fuera y luego pasó varias horas atormentándolo psicológicamente arañando las paredes, emitiendo sonidos inhumanos y, ocasionalmente, permitiéndole vislumbrar su enorme silueta a través de los huecos de las tablas desgastadas del edificio. La tortura psicológica que precedió a la muerte de Ezequiel duró casi 8 horas, durante las cuales Cade destruyó sistemáticamente su cordura mediante una combinación de privación sensorial, falsas esperanzas y terror cuidadosamente calculado. Ella desaparecía durante largos periodos, lo que le hacía creer que su torturadora se había marchado, y luego regresaba con nuevos horrores diseñados para aplastar cualquier optimismo que pudiera haber desarrollado durante su ausencia. En su diario describe este proceso como educativo, afirmando que era importante que los esclavos comprendieran todas las consecuencias de su rebelión antes de recibir su castigo final. Cuando Kerr finalmente entró en el granero para asestar el golpe mortal, Ezequiel se había convertido en una criatura balbuceante y destrozada que no ofrecía resistencia alguna a su destino. Ella lo estranguló con metódica eficiencia y luego dedicó más tiempo a colocar su cuerpo en una posición que maximizara el impacto psicológico en quien lo descubriera. Ezequiel fue encontrado 3 días después por un granjero que buscaba ganado perdido, colgado de la viga central del granero con una soga hecha con su propia ropa. El descubrimiento del cuerpo de Ezequiel marcó un punto de inflexión en la respuesta oficial a la campaña de terror de Kerr. El alguacil Whitfield, bajo la creciente presión tanto de los propietarios de las plantaciones como de las autoridades estatales de Richmond, reconoció finalmente que los asesinatos representaban una amenaza para el orden social que trascendía su impacto inmediato en la comunidad esclava. Si los esclavos fugitivos estaban siendo asesinados sistemáticamente por un asesino desconocido, eso sugería un colapso de la ley y su aplicación que podría fomentar otras formas de violencia justiciera. El gobernador James Monroe, en respuesta a los informes del condado de Henry, autorizó el despliegue de recursos de la milicia estatal para ayudar a localizar al asesino. Una compañía de 20 milicianos bajo el mando del capitán Robert Hess fue enviada a la zona con órdenes de realizar una búsqueda sistemática en los bosques donde se habían producido los asesinatos. Los milicianos eran leñadores experimentados y combatientes indios que poseían habilidades de rastreo que superaban con creces las de los agentes locales. Kate observó la llegada de la milicia con interés más que con preocupación. Las entradas de su diario de este periodo revelan una confianza en sus habilidades que rayaba en el desprecio por sus perseguidores. Había pasado más de un año aprendiendo cada sendero, arroyo y escondite de su territorio de caza, mientras que los milicianos operaban en un terreno desconocido bajo la presión de obtener resultados rápidos. Y lo que es más importante, buscaban a un asesino varón, lo que significaba que Kate podía observar sus movimientos sin despertar sospechas, siempre y cuando mantuviera su imagen pública de viuda afligida. Los esfuerzos de búsqueda de la milicia resultaron ser lamentablemente insuficientes para la tarea que tenían entre manos. Los bosques del condado de Henrico cubrían cientos de kilómetros cuadrados de densos bosques,
pantanos y terreno accidentado que habrían supuesto un reto incluso para los rastreadores más experimentados. El profundo conocimiento que Kate tenía de la zona le permitió mantenerse por delante de los equipos de búsqueda mientras seguía observando a sus posibles presas, y rápidamente identificó las debilidades de sus patrones de búsqueda que podía aprovechar. Más importante aún, la presencia de la milicia mejoró las oportunidades de caza de Kate, ya que alejó a los esclavos fugitivos de sus raíces habituales y los llevó a un territorio desconocido donde era más probable que cometieran errores fatales. Varios fugitivos que intentaban evitar a los equipos de búsqueda se adentraron en zonas que Kate controlaba más completamente, lo que los convirtió en objetivos más fáciles para sus técnicas de caza cada vez más sofisticadas. Su 15ª víctima fue una adolescente llamada Patience que se había separado de un grupo más grande mientras huía de las patrullas de la milicia. Sola, asustada y desconocedora del terreno local, Patience tomó una serie de malas decisiones que la llevaron directamente al camino de Kate. Buscó refugio en una cueva que Kate había estado vigilando durante meses, anticipando correctamente que su aparente seguridad la haría atractiva para los fugitivos desesperados. El asesinato de Patience por parte de Kate representó un nuevo nivel de creatividad sádica que demostró su evolución psicológica patológica. En lugar de matar a la chica inmediatamente, Kate decidió mantenerla con vida durante casi una semana, utilizándola como cebo para atraer a otros esclavos fugitivos que pudieran estar buscando a su compañera desaparecida. Ató a Patience firmemente dentro de la cueva y luego utilizó sus gritos de auxilio para atraer a otras 2 víctimas hacia su muerte. Durante los días siguientes, los 3 cadáveres fueron descubiertos por las patrullas de la milicia, dispuestos en un grotesco cuadro que conmocionó incluso a los soldados más experimentados. Kate los había colocado de manera que pareciera que habían muerto defendiéndose unos a otros, pero las pruebas de tortura prolongada y la puesta en escena teatral no dejaban lugar a dudas de que habían sido asesinados por alguien cuya crueldad trascendía la maldad humana ordinaria. El capitán Hayes, en su informe oficial al gobernador Monroe, describió la escena como una prueba de depravación tan profunda que ponía en duda la humanidad fundamental del asesino. El fracaso de la milicia para capturar o incluso identificar al asesino tras 6 semanas de intensas búsquedas llevó a su retirada del condado de Andrew en febrero de 1802. El capitán Hayes admitió en privado al gobernador Monroe que sus hombres operaban en grave desventaja frente a alguien que conocía el terreno a la perfección y poseía habilidades de rastreo que superaban las suyas. Recomendó que tal vez fuera necesario adoptar un enfoque diferente, posiblemente con la participación de rastreadores civiles que estuvieran más familiarizados con las condiciones locales. Pero para Kate Bander, la partida de la milicia representó una victoria decisiva que confirmó su creciente sensación de invencibilidad. No solo había seguido matando durante las labores de búsqueda, sino que había aprovechado su presencia para mejorar el éxito de su caza. El impacto psicológico de este triunfo la empujó aún más a verse a sí misma como algo más allá de las limitaciones humanas ordinarias. Un depredador tan perfectamente adaptado a su entorno que las fuerzas del orden convencionales nunca podrían contenerla. La primavera de 1802 trajo consigo una nueva ola de intentos de fuga, ya que el clima más cálido facilitaba los desplazamientos y la presencia temporal de las patrullas de la milicia creaba la falsa sensación de que la asesina había sido capturada o expulsada. Kate observó este aumento estacional de la actividad fugitiva con satisfacción depredadora, reconociendo que el miedo acumulado y la mitología que rodeaba sus actividades habían creado exactamente la condición psicológica que necesitaba para maximizar su éxito en la caza. Las historias que circulaban por la comunidad esclava se habían convertido en un elaborado folclore que solo guardaba un parecido superficial con la realidad, pero que servía perfectamente a los propósitos de Kate al crear una atmósfera de terror sobrenatural que paralizaba la toma de decisiones racionales. Algunas historias afirman que el demonio podía adoptar cualquier forma que eligiera. Otros que podía aparecer en múltiples lugares simultáneamente y otros que se alimentaba de las almas de sus víctimas en lugar de simplemente matar sus cuerpos.
Kate fomentaba estas supersticiones mediante una puesta en escena cada vez más elaborada de las escenas de los asesinatos, que incorporaban elementos diseñados para sugerir poderes sobrenaturales. Había comenzado a disponer los cuerpos en patrones que sugerían fines rituales, dejando atrás objetos y símbolos que no tenían ningún significado real, pero que parecían significativos para los observadores desesperados por comprender a qué se enfrentaban. Su decimosexta víctima, un herrero llamado Daniel, que había escapado de una plantación en el condado de New Kent, fue encontrado crucificado contra un enorme roble con clavos de ferrocarril clavados en las manos y los pies. La escena de la crucifixión requirió una planificación y preparación que demostró la evolución de Kate de asesina oportunista a artista metódica de la muerte. Había pasado semanas adquiriendo los materiales necesarios, estudiando los patrones de viaje de Daniel y preparando el lugar del asesinato para maximizar su impacto psicológico. El simbolismo religioso fue cuidadosamente calculado para sugerir que la asesina consideraba a los esclavos fugitivos no solo como delincuentes, sino como pecadores merecedores del castigo divino. La muerte de Daniel marcó el comienzo de lo que Kate denominó en privado su periodo teológico, durante el cual comenzó a incorporar imágenes religiosas cada vez más elaboradas en sus escenas de asesinato. Las entradas de su diario de esta época revelan un sistema de creencias que combinaba el cristianismo pervertido con la ideología racial y la venganza personal en una cosmovisión coherente que justificaba prácticamente cualquier nivel de crueldad hacia sus víctimas elegidas. Según la retorcida teología de Kate, la esclavitud representaba el orden previsto por Dios para la sociedad humana, en el que los blancos servían como amos designados divinamente sobre razas inferiores creadas específicamente para el trabajo agrícola. Los esclavos fugitivos no eran simplemente infractores de la ley, sino rebeldes contra el orden natural de Dios que merecían un castigo que trascendía la mera muerte. Al matarlos de formas cada vez más elaboradas y simbólicas, Kate creía que estaba sirviendo como instrumento de la justicia divina y, al mismo tiempo, vengando el asesinato de su marido. Este marco teológico proporcionó a Kate un sentido de propósito justo que la hizo aún más peligrosa de lo que el simple sadismo podría haber logrado. Ya no se veía a sí misma como una criminal o una justiciera, sino como una guerrera santa dedicada a una labor sagrada que le exigía superar la repugnancia humana normal por infligir sufrimiento. Los asesinatos se convirtieron en ceremonias religiosas en su mente, con cada víctima sirviendo como sacrificio ofrecido para restaurar el equilibrio cósmico que había sido perturbado por la rebelión de los esclavos. La 17ª víctima de Kate, una mujer llamada Miriam, que había escapado con sus 2 hijas pequeñas, se convirtió en el objeto de un prolongado drama religioso que duró casi 2 semanas. Kate localizó a la familia en un refugio escondido en un pantano y pasó días observando sus rutinas y estudiando la dinámica de sus relaciones antes de comenzar la tortura psicológica que precedería a sus muertes. En lugar de atacar directamente a la familia, Kate comenzó dejando símbolos religiosos y citas bíblicas en lugares donde sus víctimas las encontraran. Los mensajes, cuidadosamente seleccionados de pasajes del Antiguo Testamento que trataban del castigo divino y las consecuencias de la rebelión, estaban diseñados para crear una atmósfera de terror sobrenatural que debilitara la resistencia psicológica de la familia. La campaña de guerra psicológica resultó devastadoramente eficaz. Miriam, ya agotada y aterrorizada por semanas de huida, comenzó a interpretar los mensajes colocados por Kate como señales del descontento divino por su intento de fuga. Se convenció de que Dios la estaba castigando por el pecado de buscar la libertad. Y esta convicción paralizó su capacidad para tomar decisiones racionales sobre cómo protegerse a sí misma y a sus hijos. Las entradas del diario de Kate en las que describe el colapso psicológico de Miriam revelan un sofisticado conocimiento de la psicología religiosa y su potencial de manipulación. Había identificado la profunda fe cristiana de su víctima como una debilidad que podía explotarse más eficazmente que las amenazas directas o la violencia, y utilizó este conocimiento para destruir la voluntad de resistencia de Miriam sin ponerle una mano encima.
Los asesinatos, cuando finalmente se produjeron, se escenificaron como un elaborado cuadro religioso que incorporaba símbolos y rituales de múltiples tradiciones cristianas. Kate dispuso los cadáveres de manera que sugirieran que la familia había sido fulminada por la ira divina mientras intentaba escapar de su esclavitud divinamente ordenada, completando la escena con citas bíblicas quemadas y artefactos religiosos que sugerían una intervención sobrenatural. El descubrimiento de Miriam y sus hijas creó un nuevo nivel de terror dentro de la comunidad esclava que superó todo lo que Kate había logrado anteriormente. La puesta en escena religiosa de los asesinatos sugería que el asesino no solo poseía una fuerza y una astucia sobrenaturales, sino también la sanción divina para sus actividades. Los esclavos que antes consideraban la fuga peligrosa pero posible comenzaron a verla como literalmente maldita. Un pecado tan profundo que acarrearía el castigo divino no solo a los fugitivos, sino a cualquiera que los ayudara. Esta dimensión teológica de la campaña de Kate resultó ser su arma más eficaz en la guerra contra la red del ferrocarril subterráneo. A los conductores les resultaba cada vez más difícil convencer a los posibles fugitivos de que los riesgos eran manejables cuando el asesino parecía poseer no solo astucia humana, sino también aprobación divina. Varias rutas establecidas fueron abandonadas definitivamente y el flujo de esclavos fugitivos a través del centro de Virginia se redujo a un goteo. La 18ª víctima de Kate fue un adolescente llamado Joseph, que había escapado solo de una plantación en el condado de Powhatan. Su asesinato demostró la plena evolución de las técnicas de Kate, desde el simple asesinato hasta la elaborada guerra psicológica y espiritual. Acechó a Joseph durante casi un mes, estudiando sus hábitos y desgastando gradualmente sus defensas psicológicas mediante una campaña de terror sobrenatural que le convenció de que estaba siendo perseguido por demonios. La tortura psicológica que precedió a la muerte de Joseph fue tan exhaustiva que, cuando Kate finalmente se reveló, el chico estaba realmente agradecido por el contacto humano, a pesar de que la reconoció como su asesina. El diario de Kate describe su alivio al descubrir que su torturadora era un ser humano y no una entidad sobrenatural, y la satisfacción de ella al aplastar esta última esperanza explicándole que, en realidad, era un instrumento de la venganza divina enviado para castigar su rebelión contra el orden natural de Dios. El cuerpo de Joseph fue encontrado dispuesto en una postura de crucifixión similar a la de Daniel, pero con un simbolismo religioso adicional que sugería justificaciones teológicas cada vez más elaboradas para los asesinatos. Kate había comenzado a incorporar elementos de múltiples denominaciones cristianas, creando rituales híbridos que parecían inspirarse en las tradiciones bautistas, metodistas e incluso católicas, al tiempo que servían a sus propios fines retorcidos. La sofisticación teológica de estas últimas escenas de asesinato llamó la atención de las autoridades religiosas de toda Virginia, que reconocieron que alguien con un importante conocimiento bíblico era el responsable de los asesinatos. Varios ministros prominentes intentaron intervenir predicando sermones que condenaban la violencia de los justicieros y enfatizaban el deber cristiano de mostrar misericordia incluso hacia los esclavos fugitivos. Pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el incómodo hecho de que muchos de sus feligreses apoyaban en privado las acciones de la asesina. El reverendo Samuel Crawford, de la Iglesia Metodista de Enrio, a la que Kate asistía regularmente, escribió más tarde que había comenzado a sospechar que el asesino podría ser alguien de su propia congregación. Las citas bíblicas utilizadas en las escenas del crimen demostraban un conocimiento de traducciones e interpretaciones específicas que sugerían una educación religiosa formal más que un cristianismo popular. Pero sus sospechas nunca se centraron en Kate, cuya imagen pública de viuda afligida que luchaba con su fe parecía incompatible con la sofisticación teológica que se manifestaba en los asesinatos. La capacidad de Kate para mantener su doble identidad había alcanzado un nivel de compartimentación psicológica verdaderamente extraordinario. Podía participar en los servicios religiosos del domingo por la mañana con aparente sinceridad, mientras que pasaba las noches de entresemana dedicada a actividades que representaban la completa perversión de todos los principios cristianos. Las entradas de su diario no revelan ninguna contradicción entre estos dos aspectos de su vida,
lo que sugiere un grado de disociación mental que le permitía funcionar como un miembro normal de la comunidad y como una asesina depredadora sin experimentar disonancia cognitiva. En el verano de 1802, Kate Bander había alcanzado un nivel de dominio sobre su territorio de caza sin precedentes en la historia criminal estadounidense. Había acabado con las operaciones del ferrocarril clandestino en toda la Virginia Central, aterrorizado a la comunidad esclava hasta el punto de que abandonara la mayoría de los intentos de fuga y creado una mitología en torno a sus actividades que sirvió para multiplicar exponencialmente su impacto real. Se había convertido, en todos los sentidos, en la depredadora perfecta, tan perfectamente adaptada a su entorno y a sus presas que las fuerzas del orden convencionales parecían incapaces de detenerla. Pero la perfección, como Kate pronto descubriría, contenía las semillas de su propia destrucción. Su propio éxito había creado las condiciones que acabarían provocando su caída, aunque de una forma que ella no podía prever. A finales del verano de 1802 se produjo un acontecimiento inesperado que alteraría fundamentalmente la dinámica de la campaña de caza de Kate. Un grupo de negros libres de Filadelfia, liderado por un antiguo esclavo llamado Augustus Freeman, que había escapado de Virginia 15 años antes, había estado siguiendo con creciente alarma las noticias sobre los asesinatos sistemáticos. Freeman, que se había convertido en un exitoso hombre de negocios y miembro destacado del movimiento abolicionista de Filadelfia, reconoció que el asesino del condado de Enrio representaba una amenaza que trascendía las preocupaciones locales. Freeman había mantenido contacto con los conductores del ferrocarril subterráneo en toda la región del Atlántico Medio y comprendía que la campaña de Kerr estaba estrangulando efectivamente una de las rutas de escape más importantes entre el sur profundo y la libertad. Se habían confirmado más de 30 asesinatos en un periodo de 18 meses, y las desapariciones adicionales sugerían que el número real de víctimas podría ser significativamente mayor. El impacto psicológico de los asesinatos se había extendido mucho más allá de Virginia, desalentando los intentos de fuga en las Carolinas y Georgia. En colaboración con los líderes del ferrocarril subterráneo, entre ellos la legendaria Harriet Tubman, que había guiado con éxito a múltiples grupos a través de territorios peligrosos sin perder a una sola persona, Freeman desarrolló un plan para localizar y neutralizar al asesino mediante métodos que las fuerzas del orden no habían logrado aplicar con eficacia. El plan requería una investigación sistemática que combinara las habilidades de rastreo de experimentados exploradores con técnicas de recopilación de información que habían demostrado su eficacia en otras operaciones del ferrocarril subterráneo. Freeman reunió un equipo de 8 hombres, todos ellos esclavos fugitivos o negros libres con amplia experiencia en operaciones clandestinas. El equipo incluía rastreadores capaces de interpretar señales que desconcertaban a los buscadores blancos, especialistas en inteligencia que podían recabar información de las comunidades de esclavos sin despertar sospechas y veteranos de combate que poseían las habilidades tácticas necesarias para enfrentarse a un asesino que ya había demostrado una astucia y una brutalidad sobrenaturales. El equipo llegó al condado de Enrio a principios de septiembre, haciéndose pasar por trabajadores itinerantes que buscaban empleo en las operaciones de recolección de tabaco. Su presencia no llamó la atención de los blancos locales, que consideraban a los negros itinerantes como una parte normal de la mano de obra estacional. Pero dentro de la comunidad esclava, se corrió rápidamente la voz de que habían llegado personas especiales para ocuparse del demonio que había estado aterrorizando la región durante casi 2 años. La investigación de Freeman comenzó con un análisis sistemático de los lugares de los asesinatos que reveló patrones invisibles para los investigadores anteriores. Los especialistas en rastreo del equipo, trabajando con la información proporcionada por los esclavos locales que habían estado demasiado asustados para cooperar con las autoridades blancas, comenzaron a desarrollar un mapa completo del territorio y los patrones de movimiento del asesino. Lo que surgió fue la imagen de alguien que poseía un conocimiento casi sobrenatural del terreno local, combinado con un enfoque metódico para la selección de víctimas que sugería una planificación de estilo militar.
El avance más significativo del equipo de investigación se produjo cuando se dieron cuenta de que todos los lugares de los asesinatos se encontraban dentro de una zona aproximadamente circular centrada en la plantación, abandonada de Bender. Los esclavos locales habían evitado proporcionar esta información a las autoridades blancas porque temían ser acusados de los asesinatos, pero la compartieron de buen grado con el equipo de Freeman una vez que comprendieron que habían llegado profesionales experimentados para resolver el problema. Freeman llevó a cabo personalmente la vigilancia de la propiedad de Bender utilizando las habilidades desarrolladas durante su propia fuga 15 años antes para observar el lugar sin ser detectado. Lo que descubrió fue que la plantación, supuestamente abandonada, mostraba sutiles signos de haber sido habitada recientemente. Humo de fuegos cuidadosamente ocultos, pruebas de desplazamientos regulares por senderos cubiertos de maleza y la presencia de suministros que sugerían que alguien estaba utilizando la propiedad como base de operaciones. Más significativo aún, Freeman observó a la propia Kate durante uno de sus preparativos nocturnos para una expedición de caza. La observó desde su escondite mientras salía de la casa aparentemente vacía, se armaba con una cuerda y unos instrumentos metálicos cuyo propósito no estaba claro, y desaparecía en el bosque con un sigilo y una determinación que no dejaban lugar a dudas sobre su identidad como la asesina que buscaban. La revelación de que los asesinatos habían sido cometidos por una mujer blanca resultó casi incomprensible para el equipo de Freeman, lo que puso en tela de juicio sus suposiciones sobre la identidad y las motivaciones del asesino. Esperaban encontrar a un cazador de esclavos renegado o posiblemente a un hombre blanco trastornado, pero la idea de que una viuda de una plantación pudiera ser responsable de tal brutalidad sistemática les obligó a reevaluar por completo su comprensión de la situación. Freeman pasó 3 noches más observando las actividades de Kate, documentando sus rutinas y estudiando sus métodos con la minuciosidad de un oficial de inteligencia militar. Lo que descubrió fue que Kate había desarrollado un nivel de pericia en el rastreo y la caza de presas humanas que superaba todo lo que él había encontrado durante sus propios años de peligrosa huida de la esclavitud. Se movía por el bosque con la silenciosa eficiencia de un depredador natural, seguía rastros invisibles a la observación normal y demostraba una paciencia y una persistencia que la hacían casi imparable. Pero Freeman también identificó debilidades en el enfoque de Kate que podían ser explotadas por alguien con los conocimientos y la preparación suficientes. Su propio éxito la había vuelto demasiado confiada y había caído en patrones de comportamiento que hacían que sus movimientos fueran predecibles para los observadores atentos. Y lo que es más importante, su atención a los esclavos fugitivos le había impedido ver la posibilidad de que ella misma pudiera convertirse en la presa en lugar de la cazadora. El plan de Freeman para lidiar con Kate requería un nivel de coordinación y sofisticación táctica que reflejaba la amplia experiencia de su equipo en operaciones clandestinas. En lugar de enfrentarse a ella directamente, lo que los pondría en una grave desventaja en un terreno que ella conocía íntimamente, utilizarían sus propios métodos en su contra convirtiéndose en los cazadores de un juego mortal en el que ella era la presa. El plan consistía en que el equipo de Freeman simulara un intento de fuga para atraer a Kate hacia lo que parecía ser un objetivo vulnerable. Uno de los miembros del equipo, un joven llamado Samuel, que se parecía mucho al perfil típico de las víctimas de Kate, recorrería las rutas que habían utilizado los fugitivos anteriores, dejando señales que atrajeran la atención de Kate y la llevaran a una emboscada cuidadosamente preparada. El componente psicológico del plan era igualmente importante. Freeman entendía que el éxito de Kate dependía en gran medida del miedo y la desorientación de sus víctimas, emociones que les impedían pensar con claridad sobre la huida o la resistencia. Por el contrario, su equipo estaría tranquilo, preparado y trabajaría a partir de información detallada sobre los métodos y capacidades de Kate. Tendrían todas las ventajas que Kate solía tener, mientras que ella operaría con las mismas desventajas que habían condenado a sus víctimas anteriores. La ejecución del plan de Freeman comenzó la noche del 23 de septiembre, cuando Samuel partió de un lugar situado aproximadamente a 16 kilómetros al sur de la propiedad de Bender, siguiendo una ruta que, según un cuidadoso análisis, era uno de los corredores de caza preferidos de Kate.
Samuel era un experimentado conductor del ferrocarril clandestino y poseía las habilidades necesarias para dejar señales que parecieran auténticas a Kate, evitando al mismo tiempo los sutiles errores que habían condenado a los auténticos fugitivos. Kate descubrió el rastro de Samuel en 2 días, tal y como había predicho Freeman. Las entradas de su diario de este periodo revelan su emoción al encontrar lo que parecía ser un objetivo especialmente prometedor. Un hombre joven, aparentemente sano, que viajaba solo y seguía rutas predecibles hacia los territorios libres. Ella comenzó su patrón habitual de observación prolongada, sin saber que a su vez estaba siendo observada por los miembros del equipo de Freeman que se habían posicionado por toda la zona. El juego del gato y el ratón que siguió duró casi una semana, con Kate acechando a Samuel mientras el equipo de Freeman los rastreaba a ambos a través de los densos bosques del condado de Enrio. Samuel desempeñó su papel a la perfección, mostrando la combinación adecuada de precaución y desesperación que caracterizaba a los auténticos fugitivos, mientras conducía a Kate sin pausa hacia el lugar de la emboscada que Freeman había preparado. Las entradas del diario de Kate revelan una creciente expectación mientras se preparaba para reclamar la que esperaba que fuera su 19ª víctima. Había comenzado a planear una exhibición teológica aún más elaborada que sus asesinatos anteriores, con la intención de utilizar la muerte de Samuel para enviar un mensaje que acabara por completo con cualquier actividad clandestina que quedara en el centro de Virginia. Su confianza en su propia invencibilidad había alcanzado un nivel que rayaba en la megalomanía, y abordó lo que esperaba que fuera otro asesinato rutinario con la arrogancia despreocupada de un maestro artesano que practica habilidades familiares. Pero mientras Kate se preparaba para atender lo que creía que era su trampa, estaba cayendo directamente en la trampa cuidadosamente preparada por Freeman. La cazadora, que había aterrorizado el centro de Virginia durante casi 2 años, estaba a punto de descubrir que finalmente había encontrado una presa que podía contraatacar con letal eficacia. El enfrentamiento entre Kate Bander y el equipo de Freeman tuvo lugar en un pequeño claro junto a Mill Creek, aproximadamente a 8 kilómetros al sureste de la plantación Bender. Freeman había elegido cuidadosamente el lugar, identificando un sitio que ofrecía múltiples rutas de escape para su equipo y limitaba las opciones de Kate para retirarse u ocultarse. El claro estaba rodeado de una densa maleza que ocultaría a sus hombres y les proporcionaría un campo de tiro despejado hacia el centro, donde Kate se vería atraída por la aparente vulnerabilidad de Samuel. Kate se acercó al claro justo antes del amanecer del 29 de septiembre, moviéndose con la sigilosa confianza que le había servido tan bien en cacerías anteriores. Samuel había acampado en el centro del claro la noche anterior, encendiendo una pequeña hoguera y mostrando el descuido agotado que caracterizaba a los auténticos fugitivos que se creían temporalmente a salvo. Para el ojo experimentado de Kate, representaba exactamente el tipo de objetivo fácil que le había valido su reputación como la depredadora más temida del centro de Virginia. Lo que Kate no podía saber era que 7 hombres armados con rifles y con amplia experiencia en combate estaban ocultos alrededor del perímetro del claro, cada uno con una línea de visión clara hacia la zona por donde ella aparecería. El propio Freeman ocupaba una posición que le permitía observar la aproximación de Kate mientras mantenía el mando y el control sobre la respuesta de su equipo ante cualquier táctica que ella pudiera emplear. El ataque de Kate siguió el patrón que había perfeccionado durante 18 meses de asesinatos sistemáticos. Salió del bosque a una velocidad explosiva, cubriendo la distancia que la separaba de Samuel, que aparentemente dormía, en cuestión de segundos e intentando dominarlo antes de que pudiera oponer una resistencia eficaz. Sus enormes manos se abalanzaron sobre su garganta con la misma brutal eficacia que había cobrado la vida de al menos 30 víctimas anteriores. Pero Samuel no dormía y estaba lejos de estar indefenso. Cuando las manos de Kate se cerraron alrededor de su garganta, él se retorció con habilidad experta y, al mismo tiempo, dio la señal que desencadenó la emboscada de Freeman. 7 rifles dispararon casi simultáneamente, enviando una descarga de balas de almizcle hacia la posición de Kate con una precisión devastadora.
La fuerza sobrehumana y los rápidos reflejos de Kate la salvaron de una muerte inmediata, pero no pudieron evitar las múltiples heridas que la hicieron caer al suelo en el centro del claro. 2 balas de mosquete le habían alcanzado en el pecho. Otra le había destrozado el brazo izquierdo y una cuarta le había desgarrado el músculo del muslo derecho. Cualquier persona normal habría muerto al instante o quedado completamente indefensa. Pero la enorme complexión y la increíble resistencia de Kate le permitieron sobrevivir a unas heridas que habrían sido mortales para alguien de constitución normal. La visión de Kate luchando por levantarse a pesar de las heridas que deberían haberla matado impactó al equipo de Freeman como algo genuinamente sobrenatural, lo que confirmó algunas de las historias más extremas que habían oído sobre el demonio del condado de Enrio. Su supervivencia a la primera descarga sugería que, efectivamente, se enfrentaban a algo que superaba los límites humanos normales, y varios miembros del equipo comenzaron a preguntarse si las armas convencionales podrían detenerla. Pero Freeman había previsto esta posibilidad y se había preparado en consecuencia. Mientras Kate intentaba arrastrarse hacia el árbol a pesar de sus graves heridas, Freeman salió de su escondite con una pistola cargada y se acercó a menos de 3 metros de su posición. La conversación que siguió, tal y como se recoge en el detallado informe de Freeman a los líderes del ferrocarril subterráneo, reveló todo el alcance de la patología psicológica de Kate, al tiempo que demostró que seguía siendo peligrosa incluso con heridas mortales. Las primeras palabras de Kate, pronunciadas con los labios cubiertos de espuma de sangre mientras luchaba por respirar con los pulmones perforados, no fueron una petición de clemencia ni expresiones de arrepentimiento, sino amenazas de venganza divina contra cualquiera que se atreviera a interferir en su sagrada misión. Se proclamó a sí misma como un instrumento de la voluntad de Dios, elegida para castigar a los esclavos que se rebelaban contra su esclavitud divinamente ordenada, y prometió que su muerte solo animaría a otros a continuar su obra sagrada. La respuesta de Freeman fue tranquila y metódica, pronunciada en el tono de alguien que lleva a cabo un interrogatorio formal en lugar de entablar una confrontación emocional. Se identificó como representante de la red del ferrocarril subterráneo e informó a Kate de que su reinado de terror había terminado para siempre. A continuación, comenzó a hacerle preguntas específicas sobre sus métodos, sus motivaciones y la ubicación de las pruebas que pudieran ayudar a identificar a otras víctimas cuyos cuerpos aún no habían sido descubiertos. Las respuestas de Kate, pronunciadas con la arrogante confianza de alguien que se creía por encima del juicio humano, proporcionaron a Freeman información detallada sobre asesinatos que nunca habían sido denunciados oficialmente. Se jactó de las víctimas cuyas desapariciones se habían atribuido a otras causas, describió técnicas de caza que revelaban el verdadero alcance de sus actividades y solo expresó su pesar por el hecho de que su muerte le impidiera continuar con lo que consideraba un trabajo necesario y justo. El interrogatorio duró casi 30 minutos, durante los cuales el estado de Kate se deterioró progresivamente a pesar de su extraordinaria constitución. La pérdida de sangre por múltiples heridas estaba pasando factura, y su respiración se hacía cada vez más dificultosa a medida que sus pulmones dañados luchaban por funcionar. Sin embargo, sus facultades mentales se mantuvieron agudas hasta el final y siguió proporcionando información con la precisión natural de alguien que habla de asuntos rutinarios. Las últimas palabras de Kate, pronunciadas cuando su respiración se volvió demasiado superficial para continuar la conversación, fueron una descripción detallada de la colección de trofeos escondida bajo su casa en la plantación. Proporcionó instrucciones explícitas para llegar a la bodega oculta donde había guardado recuerdos de cada asesinato, aparentemente con el deseo de asegurarse de que sus logros quedaran debidamente documentados y fueran recordados. Su última declaración coherente fue una expresión de satisfacción por haber vengado con éxito la muerte de su marido matando a muchos más esclavos que los 2 que habían sido realmente responsables de su muerte. El equipo de Freeman pasó el resto del día registrando la plantación vender y recuperando pruebas que confirmaban el alcance total de las actividades de Kate. El sótano oculto contenía una colección de efectos personales, fragmentos de ropa y partes de cuerpos conservadas que representaban al menos a 43 víctimas individuales,
casi el doble del número que se había atribuido oficialmente al misterioso asesino. Cada objeto estaba cuidadosamente catalogado y etiquetado, lo que sugiere que Kerr había mantenido registros detallados de sus asesinatos con la misma precisión metódica que caracterizaba sus técnicas de caza. El descubrimiento del diario de Kerr proporcionó una visión inquietante de su evolución psicológica desde viuda afligida hasta asesina en serie. Las entradas revelaban una mente que había pasado por varias etapas de racionalización y autojustificación antes de llegar a un sistema de creencias que presentaba el asesinato en masa como algo necesario y sagrado. Las últimas entradas del diario, escritas pocos días antes de su muerte, describían elaborados planes para ampliar su territorio de caza y reclutar a otros blancos para que la ayudaran en lo que ella consideraba una misión sagrada: eliminar la rebelión de los esclavos en toda Virginia. El equipo de Freeman pasó 3 días más documentando las pruebas y preparando informes detallados para los líderes del ferrocarril subterráneo y las autoridades simpatizantes que pudieran garantizar que los crímenes de Kerr recibieran la atención adecuada. También llevaron a cabo una búsqueda sistemática en el territorio de caza conocido de Kerr utilizando la información de su diario para localizar otros cadáveres que no habían sido descubiertos anteriormente. El recuento final de cadáveres ascendió a 47 víctimas confirmadas, lo que convirtió a Kate Bander en una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia de Estados Unidos. Las víctimas tenían entre 8 y 63 años e incluían familias enteras, así como fugitivos individuales. La naturaleza metódica de los asesinatos, combinada con su puesta en escena teológica y el evidente disfrute de Kate con la tortura psicológica que precedía a la muerte, situaban sus crímenes en una categoría de maldad que desafiaba la comprensión contemporánea del comportamiento humano. El informe de Freeman sobre el caso de Kate Bander se distribuyó a través de las redes del ferrocarril subterráneo y las organizaciones abolicionistas, proporcionando advertencias detalladas sobre las técnicas que los cazadores de recompensas y los cazadores de esclavos podían emplear contra los esclavos fugitivos. El informe también incluía recomendaciones tácticas para evitar ser detectados y defenderse de los depredadores que pudieran atacar las operaciones del ferrocarril subterráneo en el futuro. Pero quizás el impacto más significativo de la muerte de Kerr fue psicológico más que táctico. La eliminación exitosa del demonio del condado de Henrico demostró que incluso los enemigos más temidos y aparentemente sobrenaturales podían ser derrotados con una planificación cuidadosa, competencia profesional y acción coordinada. El mito de la invencibilidad de Kerr, que había paralizado las operaciones del ferrocarril subterráneo en todo el centro de Virginia, quedó destrozado para siempre por la realidad de su cadáver tendido en un claro del bosque con múltiples heridas de bala. Kate Bander murió tal y como había vivido, rodeada de violencia. Su corpulento cuerpo yacía inmóvil en el claro del bosque. Las mismas manos que habían estrangulado a 47 personas inocentes ahora yacían inmóviles en la tierra de Virginia. La mujer que había aterrorizado a toda una región durante casi 2 años, que había paralizado por sí sola el ferrocarril clandestino en el centro de Virginia, finalmente cayó. El equipo de Freeman trabajó rápidamente para deshacerse de los restos de Kate. Conscientes de que dejar pruebas de su participación crearía complicaciones que ninguno de ellos podía permitirse, enterraron su cuerpo en una tumba sin nombre en lo profundo del bosque que ella había reclamado como su terreno de caza, asegurándose de que ningún monumento marcara jamás el lugar de descanso de la asesina más prolífica de Virginia. La casa de la plantación Bander fue abandonada poco después. Sus oscuros secretos quedaron sellados bajo la vegetación enmarañada y las paredes derruidas. Los residentes locales evitaban la propiedad, alegando que estaba maldita, aunque pocos conocían el alcance total de los horrores que se habían planeado dentro de sus muros. En una década, el bosque había recuperado por completo los edificios, borrando los últimos rastros físicos de la existencia de Kate Bander. Los registros oficiales del caso eran mínimos y deliberadamente vagos. El agente Whitfield presentó informes que sugerían que la misteriosa asesina simplemente había desaparecido, posiblemente trasladándose a otra región o muriendo por causas naturales. La verdad sobre la identidad de Kerr y la operación de Freeman permaneció oculta,
conocida solo por un pequeño círculo de agentes del ferrocarril subterráneo que comprendían la importancia de mantener en secreto un conocimiento tan peligroso. Pero el impacto de la campaña de Kate no pudo borrarse tan fácilmente. Las rutas del ferrocarril subterráneo a través del centro de Virginia permanecieron en gran parte abandonadas durante años después de su muerte. A medida que los rumores sobre el demonio del bosque seguían circulando por las comunidades de esclavos mucho después de que la amenaza real hubiera terminado, las cicatrices psicológicas dejadas por su reinado de terror demostraron ser más duraderas que su presencia física. Un testimonio de la devastadora eficacia de sus métodos. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Enrio finalmente llega a su fin. Si esta historia te ha dado escalofríos, comparte este video con alguien a quien le gusten los misterios históricos oscuros. Dale al botón me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. ¿Qué opinas de la historia de Kate Bander? ¿Podría haber existido realmente un mal tan sistemático en los inicios de Estados Unidos? Descubrámoslo juntos en los comentarios a continuación. La historia de Kate Bander nos obliga a enfrentarnos a una incómoda verdad sobre la naturaleza humana. Que las personas normales, dadas las circunstancias y motivaciones adecuadas, son capaces de cometer actos extraordinariamente malvados. Kate no nació siendo un monstruo. Fue creada por un sistema que deshumanizó a toda una raza de personas, por un trauma personal que le permitió consumir su humanidad y por una sociedad que miró hacia otro lado cuando la violencia servía a sus intereses. Sus crímenes nos recuerdan que el mal rara vez se anuncia con señales evidentes. A menudo lleva la máscara de la respetabilidad, asiste a la iglesia los domingos por la mañana y participa en actividades sociales normales mientras planea actos atroces en privado. Los depredadores más peligrosos no son los individuos claramente trastornados que podemos identificar y evitar fácilmente, sino aquellos que caminan entre nosotros sin ser detectados, ocultando su verdadera naturaleza detrás de fachadas cuidadosamente construidas. Quizás lo más inquietante de todo es que la historia de Kate Bander nos muestra lo rápido que puede desmoronarse la civilización cuando dejamos de ver a otros seres humanos como verdaderamente humanos. Una vez que se pierde ese reconocimiento fundamental, una vez que empezamos a ver a los demás como inferiores a nosotros mismos, no hay límites para la crueldad que podemos justificar en nuestras propias mentes. Este misterio nos muestra que la capacidad tanto para el bien como para el mal existe en el corazón de cada ser humano y que las decisiones que tomamos en momentos de crisis revelan quiénes somos realmente. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado o que aún hay secretos más oscuros enterrados en los bosques de Virginia? Deja tu comentario a continuación. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror histórico como esta, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios oscuros. Nos vemos en el próximo video.